Muy buenas a todos y bienvenidos al tercer capítulo de esta temporada de El color del dinero. En el episodio de hoy vamos a abordar un tema bien curioso que es uno de los que tiene más impacto sobre la vida directa de todos y cada uno de nosotros y, al mismo tiempo, del que menos información tenemos: los presupuestos del Estado. Todos los años, sobre los meses de octubre y noviembre, aparece en los debates de las democracias del mundo un tema recurrente: la cuestión de los presupuestos. Los presupuestos son una especie de manual de instrucciones sobre qué va a hacer el gobierno el año siguiente. En ellos se hace una presentación de qué políticas va a llevar a cabo el gobierno, acompañadas de cuánto creen que van a costar y, sobre todo, de dónde van a venir los ingresos para poder pagarlas. Estos presupuestos funcionan como una ley normal, es decir, el gobierno los propone al Parlamento, pero luego son los distintos partidos políticos que allí están representados los que tienen que darle su aprobación por mayoría simple. Una vez el presupuesto está en vigor, se supone que el Estado no puede gastar más dinero del que ha presupuestado en las distintas partidas, por ejemplo, educación, sanidad o fomento a la cultura, etc. ¿Qué pasa si un gobierno plantea un presupuesto y no tiene apoyo parlamentario? Que se prorroga el presupuesto del año anterior, es decir, el gobierno tendrá para el año siguiente los mismos límites de gasto que tuvo el año anterior. Pensando en el presupuesto como la hoja de ruta futura de un gobierno, podemos ver que es una de las cosas que sucede en la vida política que más incidencia tiene sobre nuestra realidad del día a día. Hay que pensar que en los presupuestos se establece prácticamente todo, desde las ayudas que se van a dar para fijar el precio de la tarjeta de metro hasta la cantidad exacta de becas universitarias que se van a conceder ese año. No deja de ser curioso entonces que, teniendo una influencia tan directa sobre nuestra vida, los ciudadanos no tengamos apenas noticias acerca del presupuesto, no tanto de cómo va el debate sobre su aprobación o rechazo, sino sobre las cantidades exactas que se gastan en cada una de las partidas y de dónde viene el dinero para financiarlas. En el capítulo de hoy vamos a intentar hacer el esfuerzo de poner cifras a estos presupuestos para que nos hagamos una idea de en qué se gasta el Estado el dinero que le damos entre todos. Y como comentario previo al inicio del capítulo, vale la pena decir que no he sido capaz de encontrar en ningún lugar un resumen claro y detallado del total de gastos que hace el Estado, sino que todo está segmentado en un montón de informes, tablas y resúmenes que hacen prácticamente imposible agregar todos los datos y saber de manera clara y sencilla cuánto se gasta en cada cosa. En España, como en muchos otros países, el Estado que conocemos tiene en realidad tres niveles distintos. En primer lugar está el Estado central, que es la idea más intuitiva del Estado que tenemos todos. Incluye los distintos ministerios, la policía, el poder judicial, etc. Y básicamente es lo que identificamos con la capital del país, en este caso Madrid. Este nombre de central le viene principalmente por el hecho de que las decisiones que allí se toman influyen sobre el total del territorio nacional. Por debajo del nivel central tenemos lo que se conoce como el nivel autonómico, es decir, los órganos de gobierno de las 17 comunidades autónomas que tiene España y las dos ciudades autónomas que están en el norte de África, Ceuta y Melilla. En este nivel de gobierno, las decisiones que se toman impactan exclusivamente sobre el territorio autonómico en el que se deciden. Y son básicamente de dos tipos. 1. O bien ampliaciones o modificaciones sobre alguna norma general que ha establecido el Estado central, como pasa, por ejemplo, a nivel de recaudación de impuestos, en que la norma es nacional y luego cada comunidad autónoma puede hacer pequeñas modificaciones, o bien decisiones sobre competencias que están 100% transferidas al nivel autonómico, como son básicamente la sanidad y la educación, en las que prácticamente el total de las decisiones se toma a nivel autonómico. Por último, nos encontramos con el tercer nivel de la administración, que es el nivel local, que corresponde básicamente a los ayuntamientos o a entidades territoriales muy pequeñitas, como pueden ser, por ejemplo, las comarcas. ¿Por qué es importante tener claro cómo se organiza la administración si lo que vamos a hablar es de presupuestos? Pues es bien sencillo. Cuando se habla en los medios de comunicación de los presupuestos anuales del Estado, normalmente hablamos solo de los presupuestos de la Administración Central del Estado y nos olvidamos de que en España hay dos niveles más. Estos niveles, además, no son precisamente testimoniales, sino que tienen bastante capacidad de decisión y, por tanto, bastante capacidad de gasto.
Si como ciudadanos queremos hacernos una idea exacta y realista de cómo se gasta el dinero que pagamos mediante impuestos, tenemos sí o sí que fijarnos en los presupuestos de los 3 niveles del Estado: la Administración Central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Hablar de los presupuestos de un Estado no es tan distinto de hablar de los presupuestos de una familia cualquiera o, sin ir más lejos, de tus propios presupuestos. Habrá una lista de fuentes de ingreso, una lista de partidas de gasto y un objetivo claro, que es intentar que los ingresos sean iguales que los gastos. Como es la parte más sencilla de entender, vamos a empezar centrándonos en los ingresos y, para que quede claro, todos los datos que vamos a ir ofreciendo van a ser del presupuesto del año 2020. Este presupuesto es la prórroga del presupuesto del año 2018 porque ni en 2019 ni en 2020 se consiguió aprobar una nueva versión. Comenzando ya con las cifras, el Estado presupuestó para el año 2020 un total de ingresos de 547.000 millones de euros, lo que, para no marearnos, equivale a 547 seguido de 9 ceros. Esta impresionante cantidad de dinero procede principalmente de 3 fuentes. La primera de ellas, y la más importante, son las llamadas cotizaciones sociales. Cuando hablamos de la nómina de un trabajador cualquiera de España, hablamos de un sueldo bruto y un sueldo neto. El sueldo bruto es, en principio, la cantidad que debería recibir a cambio de su trabajo, pero sobre esta cantidad se aplican una serie de retenciones o impuestos que acaban dando como resultado su sueldo neto. La primera de estas retenciones son precisamente las cotizaciones sociales, que tienen como objetivo tomar parte del dinero que cobran los trabajadores en activo y utilizarlo exclusivamente para financiar la seguridad social. Es decir, todo el conjunto de pensiones, prestaciones de desempleo o paro, etc. Para hacernos una idea de la importancia que tienen, hay que verlo de la siguiente manera. Alrededor del 25-26% de todos los ingresos que tiene el Estado en un año proceden exclusivamente de las cotizaciones sociales. Solo con estas cotizaciones sociales no nos basta para explicar la diferencia entre el sueldo bruto y el sueldo neto de un trabajador. El segundo elemento clave aquí es el llamado IRPF o impuesto sobre la renta, que forma parte de los llamados impuestos directos, la segunda principal fuente de ingresos para el Estado. Los impuestos directos son aquellos impuestos que pagan las personas en el caso del IRPF o las empresas en el caso del impuesto de sociedades por el motivo de haber hecho alguna actividad concreta. Por ejemplo, el IRPF lo pagan las personas que han generado un determinado ingreso porque están trabajando, mientras que el impuesto de sociedades lo pagan las empresas por haber generado beneficios durante el año. Si como empresa tienes pérdidas o como persona no tienes trabajo, pues no pagarás ninguno de los dos impuestos. El total de ingresos por la vía de los impuestos directos representa el 25% del total. Por lo tanto, si sumamos lo que se ingresa por este tipo de impuestos y lo que se ingresa por cotizaciones sociales, ya tenemos la mitad de los 547.000 millones que decíamos al principio. La tercera y última gran fuente de ingresos del Estado son los llamados impuestos indirectos, que, a diferencia de los anteriores, son los que paga cualquier persona cuando básicamente consume. El gran impuesto indirecto que todos conocemos es el impuesto sobre el valor añadido o IVA, que básicamente es un porcentaje del precio del producto que pagamos cuando lo compramos. El peso de este tipo de impuestos en el total de ingresos tampoco es pequeño, representan cerca del 22% del total, de los cuales el IVA como tal representa ya el 14% y el 8% restante son otros impuestos indirectos más pequeños y menos conocidos. Sumando las tres cantidades que hemos comentado, 25%, 25% y 22%, ya llegamos a casi 3/4 partes del total de ingresos. Estas 3/4 partes están muy vinculadas a el trabajo y el consumo, lo que nos hace ver por qué son tan desastrosas las crisis económicas. Cuando la gente pierde su trabajo y deja de consumir, los ingresos del Estado se desploman. La cantidad de ingresos que falta procede ya de múltiples fuentes distintas y pequeñas que no vale la pena entretenerse a comentar. Tal vez solo es necesario destacar una de ellas que tiene una cierta importancia, que son las transferencias o ayudas europeas, que son básicamente cantidades de dinero que la Comunidad Europea nos da como Estado miembro que sirven, por ejemplo, para ayudar a la agricultura o la construcción de infraestructuras, etc.
Ya que antes decíamos que los tres niveles del Estado, central, autonómico y local, no tienen ni el mismo tamaño ni la misma capacidad de decisión, lo lógico es que el peso de cada uno de los tres niveles en el ingreso total del Estado sea diferente. Para hacernos una idea, de los 547.000 millones que ingresa el Estado, 293.000 vienen del Estado central, 180.000 vienen de las comunidades autónomas y 73.000 vienen de las instituciones locales como ayuntamientos, consejos comarcales e incluso diputaciones. La forma en la que cada uno de los tres niveles consigue impuestos también es diferente. El Estado central lo recibe básicamente de las cotizaciones sociales. Las comunidades autónomas principalmente de los impuestos indirectos, básicamente el IVA y otros impuestos al consumo. Y por último, las administraciones locales de impuestos de tipo directo como el IBI, es decir, el impuesto sobre los bienes inmuebles que se paga por los terrenos de las casas, y otras tasas locales como por ejemplo gestión de residuos. Conociendo ya la parte de los ingresos, vamos a centrarnos ahora en la cuestión del gasto, es decir, a responder a la pregunta de en qué se gasta el Estado el dinero que le damos. Para este año 2020, el total de gasto que se presupuestó por parte del Estado fue de 581.000 millones de euros, repartido entre la Administración central, autonómica y local. España se define a sí mismo como un Estado descentralizado, lo que significa que aunque evidentemente muchas decisiones importantes se toman en la capital, hay un porcentaje grande de decisiones y actuaciones políticas que se deciden a nivel local. La mejor manera de verificar este tipo de afirmaciones es ver cómo se reparte el gasto entre los distintos niveles de poder, ya que no hay nada más cierto que el famoso dicho de que quien paga, manda. Los 581.000 millones que se gastan en total en España en un año se reparten más o menos con la siguiente estructura. El 70% lo gasta la Administración Central del Estado, el 20% lo gastan las comunidades autónomas y el 10% lo gastan ayuntamientos, diputaciones y consejos comarcales. Al margen de que cada uno juzgue si le parece mucho o poco que 3 de cada 10 euros que se gastan en España no los gaste el Estado central, esto significa que cuando en las noticias, en la radio, en la televisión o donde sea se comenta cuál va a ser el presupuesto general del Estado y se habla únicamente de la Administración central, se están olvidando de hablar del 30% del gasto que se va a hacer el año que viene. Si antes hemos comentado que la principal fuente de ingresos que tiene el país es las cotizaciones sociales que se utilizan para pagar la seguridad social, tiene sentido que la primera fuente de gasto del país sean las pensiones. Para ponerlo en cifras, España presupuestó para 2020 gastar en pensiones 144.000 millones de euros, es decir, 1 de cada 4 euros que se gastan se destinan a pagar pensiones públicas. Dentro de este concepto pensiones, el grueso corresponde a las pensiones de jubilación, pero también hay aquí las pensiones de, por ejemplo, viudedad, orfandad, veteranos de guerra, etc. Las siguientes dos grandes partidas de gasto son lo que los ciudadanos identificamos como los dos grandes servicios básicos que presta el Estado, la educación y la sanidad públicas. Del total de gasto anual, el Estado destina más o menos un 12-13% a sanidad y un 9-10% a educación. Aunque estas cifras solo se alcanzan cuando se combina el gasto de administración central, administración autonómica y administración local, porque, como hemos comentado antes, ambas son competencias que están directamente transferidas a las comunidades autónomas y, si mirásemos únicamente el presupuesto del Estado central, veríamos que el dinero reservado para sanidad y educación es ridículo. Llegados a este punto, se pueden realizar dos observaciones importantes. La primera es que el gasto en pensiones por sí mismo pesa más que la suma de sanidad y educación juntas, algo que tal vez nos ayuda más a hacernos una idea de cómo de grande es este gasto que dar simplemente la cifra con todos sus ceros. La segunda observación relevante es que combinando sanidad, educación y pensiones ya llegamos prácticamente a la mitad del gasto público que se hace en España. Para terminar de alcanzar esta cifra del 50% del total, nos falta la cuarta partida fundamental del presupuesto, que es la deuda pública. Cuando un Estado se endeuda, es decir, cuando le pide dinero a inversores porque sus ingresos no son suficientes para mantener su ritmo de gasto, suele hacerlo por un buen número de años, es decir, se compromete, por ejemplo, a devolver el dinero que le han prestado en 30 años.
Para que una persona quiera dejarte dinero hoy y no se lo devuelvas hasta dentro de 30 años, tienes que ofrecerle algún tipo de recompensa o de caramelo, por decirlo así, durante todo este tiempo. Este caramelo es lo que se conoce como los intereses de la deuda. Pongamos que un inversor le ha prestado al gobierno español 1 millón de euros a devolver dentro de 30 años. Seguramente lo que hará el gobierno es comprometerse a devolverle este dinero en el plazo establecido, pero una vez al año durante todos estos 30 años le pagará, por ejemplo, un 1% de lo que le ha prestado. De esta manera, el inversor va recibiendo una cierta cantidad de dinero cada año y no tiene que esperar hasta el final para ver el rendimiento de su inversión. Bien, pues el pago de estos intereses de la deuda que se ha emitido en el pasado son la cuarta principal partida de gasto del presupuesto español, a lo que se destina más o menos un 6 o 7% del total de gasto. La segunda mitad del total de gasto que queda ya no se reparte, como hemos visto hasta ahora, en grandes partidas, sino que está distribuida en componentes mucho más pequeños. Se encuentran aquí elementos como el gasto en energía, el gasto en infraestructuras, el gasto en el sueldo de los funcionarios, el gasto en defensa o incluso el gasto en cultura. Aunque todos estos temas suelen protagonizar muchas más polémicas que los anteriores, lo cierto es que su peso real en el presupuesto del Estado es ínfimo, de forma que todos aquellos argumentos demagógicos de que recortando el sueldo a los funcionarios o a los políticos se podrían costear tal o cual servicio básico son básicamente falsos. Hemos visto, por tanto, que el total de ingresos presupuestado por el Estado en 2020 fue de 547.000 millones de euros y el total de gastos de 581.000 millones de euros. Sobre estas cifras hay dos cosas que decir. La primera de ellas es que estas cifras son construidas. No existe ningún documento oficial en España que resuma el nivel de gasto del Estado por los 3 niveles autonómicos. Como máximo se pueden encontrar por separado informes sobre cada uno de los niveles que luego posteriormente tú tienes que sumar. Este proceso no es tan sencillo, puesto que muchas veces las administraciones se prestan el dinero entre ellas, por lo que tanto el total de ingresos como el total de gastos que hemos mencionado seguramente sean entre 50.000 y 60.000 millones de euros inferiores. El segundo aspecto a comentar es que en un inicio hemos dicho que el objetivo era que el total de ingresos y el total de gastos del presupuesto cuadrasen y con las cifras que hemos visto no lo hacen. Esto no es una situación rara ni en los estados ni siquiera en los presupuestos familiares, donde rara vez cuadran el total de gastos con el total de ingresos. Ya que la situación en la que los dos totales son idénticos es prácticamente imposible, hay básicamente dos escenarios. Uno en que los gastos son mayores que los ingresos y uno en que los ingresos son mayores que los gastos. Si tus ingresos son mayores que tus gastos, generas lo que se conoce como superávit, es decir, hay una cantidad de dinero que has ingresado y que no has necesitado gastar, que te puedes, digamos, guardar para gastarla el año siguiente. En momentos de crecimiento económico es frecuente que los países tengan superávit. Como los niveles de empleo y de consumo son buenos, el Estado ingresa mucho dinero por la vía de los impuestos y tiene poca necesidad de gastar en ayudas sociales y programas parecidos. Cuando se da la situación contraria, en la que el Estado gasta más de lo que ingresa, se genera lo que se conoce como un déficit, que es lo propio de los tiempos de crisis. El nivel de empleo y de consumo es malo, por lo que se generan pocos ingresos y hay muchas personas que necesitan de ayudas sociales, con lo cual el gasto del Estado tiene que aumentar. Déficit no es una palabra mágica que de repente haga aparecer el dinero para compensar la diferencia entre gastos e ingresos, sino que más bien lo que significa es la cantidad de dinero que se va a tener que pedir a inversores extranjeros en concepto de deuda para poder pagar esta diferencia. Cuando un país tiene déficit durante muchos años consecutivos, lo que sucede es que su cantidad de deuda empieza a aumentar de manera muy rápida y eso le puede traer problemas presupuestarios. Para el caso de España, hemos visto como alrededor del 6 o 7% del total de gasto se destina a pagar intereses de la deuda que se generó porque en algún momento del pasado España tuvo déficit. Este 6-7% no es una cantidad menor, de hecho es casi lo mismo que se gasta al año en educación, por lo que si se hubiese evitado el déficit en años anteriores, tal vez ahora se hubiese podido incrementar sin ningún coste añadido el gasto en educación, sanidad y otros servicios sociales.
En un momento de crisis, cuando de repente el gasto tiene que aumentar sí o sí para no dejar a la gente atrás y los ingresos se desploman, es imposible evitar el déficit, pero a largo plazo los gobiernos sí que pueden trabajar para que este sea cero. Más que nada porque, como hemos visto, luego tiene un coste significativo que se arrastrará durante muchos años en el futuro. Este presupuesto de 2020 nos deja todavía una última lección. Un presupuesto es, a fin de cuentas, eso, una previsión que hace el gobierno de cómo va a ir la economía en el año siguiente, cuáles creen que van a ser sus ingresos y en qué los piensan gastar. Sin embargo, a veces la realidad cambia de manera drástica y no prevista, y las prioridades que un gobierno tenía tienen que cambiar radicalmente también en términos de gasto. Este año 2020, con el coronavirus, muchos gobiernos han tenido que afrontar nuevos tipos de gastos que no estaban previstos en sus presupuestos presentados el año anterior. Basta pensar en España el caso de los ERTEs, que son un enorme gasto que de ninguna manera se esperaba que se fuese a producir. La consecuencia más directa de los efectos de la pandemia sobre los presupuestos es que el nivel de déficit que estaba presupuestado, es decir, la diferencia entre gastos e ingresos que se esperaba, va a terminar siendo muchísimo mayor de lo que inicialmente se dijo, por lo que la cantidad de deuda que se ha emitido este año por parte del Gobierno de España ha sido mucho mayor de la que se esperaba inicialmente. Y, como hemos visto, en el futuro, gastar dinero en repagar esta deuda nos impedirá gastarlo en otras cosas, lo que en última instancia nos enseña la gran lección de todo presupuesto. Aunque querríamos gastar en todo lo posible, tenemos unos ingresos limitados que hay que repartir entre las distintas posibilidades, y hacerlo de una forma o de otra dependerá de lo que podamos hacer y de nuestras preferencias como gobernantes.